Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. De modo que si tiene su Biblia, le invito a que abra conmigo su Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 11 inclusive. Así que le invito para que me acompañe en la lectura. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, desde el capítulo 1, verso 1 al 11 inclusive. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte y acordándome de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Hasta aquí damos lectura. Vamos a tener un tiempo de oración. Sabemos que la palabra de Dios es bendecida y nosotros somos bendecidos a través de la palabra de Dios. Pero también sabemos que tiene que actuar juntamente con la exposición de su palabra el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que nos sean iluminados los entendimientos y esa palabra tenga asidero en nuestra mente y en nuestro corazón para formar aquello para lo cual Dios la envía. Por eso le invito para que ore conmigo y que juntos podamos pedir a Dios en esta mañana
que se ensanche nuestro corazón, se abran nuestros entendimientos y que su palabra haga la obra para lo cual nos es enviada. Oremos al Señor. Padre, sabemos que es tu voluntad, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito para lo cual nos es enviada. Por lo cual te pedimos en esta mañana que se ensanchen nuestros corazones, se abran nuestros entendimientos y nos sean iluminados, Señor, los ojos del entendimiento, a fin de que tu palabra tenga asidero en nuestro corazón y haga la obra por la cual nos fue enviada. Señor, te rogamos que tu palabra venga a nosotros en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose sí el propósito de tu voluntad. Y todos los que somos convocados a oír y a recibir de tu palabra, podamos recibir la gracia de ser edificados, fortalecidos, nutridos en el hombre interior, a fin de que podamos, Señor, extendernos hacia la meta del supremo llamamiento, no decayendo nuestras fuerzas, mucho menos el ánimo, sino que por el contrario, podamos seguir constantes, creciendo, hasta alcanzar todo aquello por lo cual tú nos has llamado. Dándote gracias, creyendo que al pedir algo de acuerdo a tu voluntad, tú nos oyes y así como nos oyes, nos respondes por medio del Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Cuántas cosas que encierra la vida eterna, ¿no? Entre ellas, una de las cosas que la vida eterna encierra es la fe. Por eso el apóstol Pablo decía, debo dar gracias a Dios en mis oraciones siempre por ti, a su discípulo Timoteo. ¿Por qué? Por la fe que él tenía, lo cual no era una fe fingida, y que era la fe que primeramente había habitado en su abuela Loide, que también en su madre Eunice, y de lo cual estaba seguro que también en él habitaba. Entonces, cuando nosotros miramos esta vida de la cual nosotros somos partícipes, podemos ver que una de las virtudes de esta vida es la fe, algo de lo cual fuimos encerrados. O sea que si yo me levantara mañana y dijera no quiero creer más, o no voy a creer más, no es algo que me sea posible. Porque una vez que nos es dada la fe, una vez que recibimos esa fe como un don de Dios, luego no es que lo podemos quitar de nuestra mente o quitar de nuestro corazón, porque así como el llamamiento, los dones también son irrevocables. Entonces, si nosotros participamos de esta vida por medio de la fe, no es algo que viene de nuestra naturaleza caída, corrompida, porque la naturaleza caída y corrompida no tiene la fe para la salvación, sino que la fe para la salvación se recibe como un don de Dios y que es parte de la vida espiritual, de la cual fuimos hechos partícipes. Es un don del Espíritu. Cuando nosotros miramos en Gálatas capítulo 5, cuando describe los dones del Espíritu, entre ellos, ¿qué describe como parte de los dones? La fe. Entonces es algo que al recibir el Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, también hemos recibido la fe, y esa fe permanece en nosotros, por la cual estamos firmes y por la cual nos extendemos hacia adelante hasta alcanzar todo para lo cual Dios nos ha llamado. ¿Por qué? Porque todo lo que de Dios se espera o todo lo que de Dios se recibe por medio de la fe. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. Sin fe es imposible. No hay una posibilidad de que alguien pueda con su vida agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo único que puede presentar delante de Dios es una naturaleza caída, corrompida, degradada. Y esa naturaleza Dios le dio el morir. A ese hombre Dios le dio el morir. ¿Por qué? Porque está bajo la sentencia del pecado. La paga del pecado, la muerte. Al estar ese hombre bajo la sentencia del pecado, no le dio otra cosa sino el morir.
Pero la vida que hemos recibido, que es una nueva vida, que está escondida con Cristo en Dios, es una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible. Y de ello nosotros hemos estado hablando semanas pasadas. ¿Qué era la vida eterna? ¿Cómo se recibía la vida eterna? ¿En quién se encontraba la vida eterna? Y hoy nos encontramos hablando al respecto de los atributos o las virtudes que tiene esa vida eterna. Es más, cuando usted empieza a leer esta carta, el apóstol Pablo deja entrever algo. Y le invito a que lea conmigo una vez más. Versículo 1 del capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. O sea que esa vida tiene una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? El apostolado. También. Por eso es que quienes reciben este don de Dios no pueden hacer otra cosa que entregarse por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio, porque son enviados. Son enviados de Dios. De esto habla claramente el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios y dice: el que descendió es el mismo que ascendió, y el que ascendió es el que repartió y que dio dones a los hombres, estableciendo apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio. Entonces también dentro de la vida eterna, que es la vida que está en Cristo Jesús, también se encuentran estos dones ministeriales, así como se encuentra este don tan maravilloso que es el don de la fe, también se encuentran dones ministeriales. ¿Por qué? Porque el apostolado, el ministerio del profeta, y me refiero al ministerio del profeta del Nuevo Testamento, que es muy distinto el profeta del Antiguo Testamento, aunque ellos por el mismo Espíritu de Cristo que estaba en ellos profetizaban acerca de las cosas que habrían de venir, de las cuales hablaban por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pero sabían que no era para ellos, sino que era para otros. Amén. Pero los profetas del Nuevo Testamento ya no necesitan anunciar las cosas que habrán de venir, sino que pueden hablar con firmeza de las cosas que ya son firmes y que son seguras porque se han cumplido en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces no necesitamos anunciar o hacer futurología. Lo que podemos hablar es con firmeza en cuanto a las cosas que ya han tenido cumplimiento, y en cuanto a las que no se han cumplido, también podemos hablar con firmeza porque tenemos esta esperanza, y esta esperanza no avergüenza. Pero volvamos a esto tan precioso de lo cual es la fe, de la que daba testimonio el apóstol Pablo, que estaba en Timoteo, que había estado primeramente en su abuela Loída, que también había estado en su madre Eunice, y de quien tenía seguridad que también estaba en él. Ahora nosotros miramos, ¿qué valor tiene esta fe? Es de gran valor. ¿Por qué? Porque la fe es lo que me conecta con Dios. Porque la fe es la certeza de lo que no se ve. Y ahí nosotros miramos, ¿a Dios quién la ha visto? A Dios jamás nadie la ha visto. Es más, cuando vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, hubieron quienes le vieron y no le conocieron. El apóstol Juan dice: vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué quiere decir? Que viéndole no le conocieron. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban cegados a causa de la incredulidad, que no les permitía ver más allá de lo que estaba delante de sus ojos. Cuando le veían a Jesús decían: pero no es este
el hijo del carpintero? ¿No están sus hermanas entre nosotros? Otros decían, ¿acaso podrá salir algo bueno de Galilea? ¿Podrá venir algo bueno? ¿Ves? Constantemente le rechazaban. Pero los que en él creyeron, los que le recibieron, le fue dada el derecho, la facultad de ser hechos un hijo de Dios, ya una nueva naturaleza. Esos mismos eran hijos de José, eran hijos de Pedro, eran hijos de Juan, eran hijos de Pedro, de Pablo, de cada uno de su padre y de su madre, pero ahora por el hecho de haber creído y de haber recibido al Señor Jesucristo, eso los conectó con Dios, haciéndolos miembros, parte de la familia de Dios, constituyéndose en derecho, en poder, en potestad, en igualdad de facultad, como hijos de Dios. Entonces, ¿cuánto valor tiene la fe que nos conecta con Dios? ¿Y qué es lo que nos dice? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por eso es que nosotros podemos, en cuanto a todas las cosas que ya Dios manifestó, hablar con seguridad. Y en cuanto a las cosas que todavía no se han manifestado, tener gran convicción en nuestro corazón que aquel que prometió es fiel para cumplir. Y que así como ha cumplido todo y viene cumpliéndolo, lo más glorioso es que entre tanto más crecemos y tanto más se desarrolla la fe, dado que la fe, que es algo que es dado por el entendimiento, a medida que yo crezco en fe también se va desarrollando mi entendimiento, porque es algo que va aparejado. El entendimiento y la fe van aparejados, pues por la fe que entendemos que fue constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces la persona que va creciendo en fe y se va desarrollando, también va creciendo y se va desarrollando su entendimiento, su comprensión en cuanto a la obra de Dios. Por eso Pablo estimaba todo por perdido y lo daba por basura con tal de alcanzar el conocimiento del Señor. Quería llegar a conocerle plenamente y hacerse partícipe de esta vida enteramente. ¿Por qué? Porque veía el valor y veía el disfrute, había comenzado a gustar, había comenzado a disfrutar de esta vida, entonces dijo, no hay nada que se compare a esto. Por eso es que hay personas que han encaminado mal en cuanto a su vida espiritual. Y no estoy diciendo que esté mal el estudiar, el ir al seminario. No estoy diciendo, está bien que alguien estudie la palabra, que alguien vaya al seminario, pero le aseguro que muchos que han ido a estudiar la palabra y han ido al seminario no han recibido más que un conocimiento intelectual. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. Hoy la hermana hablaba de que había terminado el examen del Maharaí. Cuando yo cursé, y siento que ya había cursado otro seminario, pero entendiendo que lo que los hermanos lo hablaban por revelación, cada materia era un goce, era un disfrute. ¿Por qué? Porque podía darme cuenta que los hermanos, por medio de la fe, podían entender cosas que eran tan evidentes, que eran tan simples, que de evidente y de simple que eran hasta a uno le causaba gracia. Como por ejemplo poder encontrar las dos naturalezas en la pezuña de los animales. Y uno dice, ¿cómo puede verse reflejado allí la voluntad de Dios? Al estar partida, entonces, o la mezcla de las prendas, la mezcla de hilos en las prendas, ¿cómo puede encontrar uno una revelación en eso? Pero que Dios no quiere mezcla, no quiere una mezcla de lo que tiene que ver la vida natural de la carne, que de lo que estamos hablando, que está corrompida, degradada, se degradó en el huerto del Edén, y se ha ido corrompiendo y no es útil para nada,
con esta vida nueva que es la vida eterna que está en Cristo Jesús. Dios no quiere la mezcla. Sin embargo, constantemente los hermanos la están mezclando. Cuando hacen algo malo son ellos, cuando hacen algo bueno son ellos también. Cuando esto es una contradicción, ¿por qué? Porque de una misma fuente no puede salir agua amarga o agua dulce, ¿no? ¿Alguna vez sacó agua de una fuente? ¿Fue a alguna cachimba a sacar agua? Quienes tuvimos la oportunidad de sacar agua de una cachimba, no esperamos, si hoy sacamos agua dulce, mañana sacar agua salada de mar. Esperamos sacar agua dulce. Ahora, si voy al mar, no espero sacar el agua de la cachimba, agua dulce. ¿Me comprende? Por eso es que Dios no quiere la mezcla, y aún en el hilo con que se tejían las ropas sacerdotales, Dios no quería mezcla. Y ya con ello es que estaba anunciando la vida eterna, la vida del Evangelio, la vida que nosotros hemos recibido por medio de la fe. Entonces me gozaba, porque ¿cómo pueden estar mirando este detalle y hablando de este detalle que uno puede decir, pero ¿qué sentido tiene? Pero tiene gran sentido. Cuando uno lo empieza a relacionar con la vida espiritual, con la vida de creencia. Y así como ellos, tantos otros hombres de Dios que le fueron alumbrados los ojos del entendimiento y que creyeron. Los primeros reformadores, porque el cristianismo tuvo una reforma a causa de que se corrompió. Después de los apóstoles entraron los perros, las malas bestias. Dentro de la iglesia corrompieron el cristianismo. El cristianismo era puro, después se corrompe, y después de siglos de haberse degradado y de haberse corrompido, vino una reforma. Por eso es que los católicos creen que son antes que nosotros, porque nosotros partimos, o ellos entienden que partimos de la reforma, pero nosotros no partimos de la reforma. La reforma lo que hizo es volver a la escritura. Una sola fe, sola escritura, sola gracia, las 5 solas. Amén. Entonces lo único que hizo es volver a la escritura, volver al comienzo. Así también en este tiempo Dios está llamando a los hombres y a las mujeres en este tiempo a volver a las escrituras y a rever su vida espiritual por medio de las escrituras, no por medio de las organizaciones ni por medio de los movimientos. Es más, yo he participado décadas pasadas de lo que han sido todos los movimientos, porque la iglesia en las últimas décadas todo se reformó. Yo me acuerdo cuando alquilaron un cine para abrir una iglesia, era una ofensa. Sin embargo, después de unos años, todos los ministerios alquilaban o compraban cines. Bailar, las hermanas delante, danzar en el atrio era ofensivo. Hoy se organizan grupos de baile y de danza. En aquel entonces, me refiero a los años 80, era ofensivo. Todo se fue reformando, de cantar coro, después entró los primeros cassettes, proyecto alabanza y adoración, y empezó toda una corriente reformando la música, y hoy la música que se escucha ni siquiera es esa tampoco, porque ha seguido reformándose. Usted va a ver que todo es emocionalismo. Y busca mover las emociones y los sentimientos, pero no hay algo que le traiga una firmeza o que pueda comunicar algo en cuanto a la vida de creencia. Entonces, todo se ha ido reformando y también ha entrado en un deterioro y a degradarse el Evangelio al punto tal que hoy muchas ciudades o países ya ni hablar de evangélico es como hablar de mala palabra. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de los evangélicos, estamos hablando de ¿qué? De personas que fueron renacidas, que recibieron esta vida elevada, que recibieron esta vida eterna, esta nueva vida, y no hay una vida mejor
y más preciada que la vida eterna, que es la que está en Cristo, que está llena de virtudes, de atributos, de las cuales participamos los que hemos creído y quienes la hemos recibido. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso Pablo, después de que le habla respecto de la fe, ¿qué es lo que le dice? Aviva el don de Dios que está en ti, que te ha sido dado por el Espíritu, que te ha sido dado por la imposición de mano. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, y ahí empieza a describir, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de mí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y aquí que menciona, en cuanto a que Dios nos ha dado espíritu, y ese espíritu no es de cobardía, sino que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y que ese poder nos sirve para que participemos de las aflicciones por el Evangelio. O sea que en el Evangelio también vamos a sufrir aflicciones, pero estamos capacitados con un poder que nos es dado mediante el Espíritu que hemos recibido al recibir la vida de Cristo, que nos hace participar de las aflicciones y poder vencerlas, poder pasar al otro lado. Entonces, ¿cuántas cosas tiene esta vida? Ahora, esta vida no apareció en el mundo así como así, ni es parte de una organización religiosa. No, esta vida tiene un precio, se pagó un muy alto precio para que se manifestara. Por eso es que es la vida más excelente, la vida más preciosa. Fíjese lo que nos dice la palabra del Señor. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, esta vida no es que apareció en el mundo sin que, como una suerte de descubrimiento. No, esta vida ya estaba predestinada desde antes de la fundación del siglo. Ni siquiera usted ni yo, que somos participantes de esto, somos participantes por obras, como que nosotros hubiéramos hecho una obra para ser merecedores o dignos, sino según el llamamiento de aquel que nos escogió desde antes de la fundación del siglo. Pero ¿cómo aparece esta vida en el mundo? Aparece esta vida en el mundo mediante Jesucristo, mediante Dios encarnado, el cual vino al mundo para quitar el pecado. Por eso dice, aquí no dice que quitó el pecado, sino que quitó la muerte. Pero para quitar la muerte tenía que quitar el aguijón de la muerte, que es el pecado. Santiago lo explica. Dice, y una vez, vamos a leer Santiago. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago, capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Quién no tiene malos deseos? Todos tenemos, por causa de la concupiscencia. Concupiscencia significa malos deseos.
Todos tenemos malos deseos. Entonces dice, ninguno diga ser tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tentar a nadie, sino que cada uno es tentado en sus propios malos deseos. Y luego dice, entonces los malos deseos, después de que ha concebido y da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor para quitar la muerte? Solucionar el tema del pecado y del pecador. ¿Me entiende? Porque aquí habla de un orden. Los hombres son pecadores por naturaleza, ¿no es cierto? Por eso pecan. Una vez que pecan, ese pecado que trae a luz, la muerte. Para quitar la muerte, el Señor tuvo que solucionar el tema del pecado y del pecador. Si no, no podía quitar la muerte. Porque la muerte es la consecuencia del pecado del pecador. Y el pecado es la manifestación de la naturaleza pecaminosa. Entonces tenés que solucionarlo todo. Lo que es imposible para el hombre, posible es para Dios. El hombre, por su naturaleza caída, corrompida, era esclavo del pecado y no podía hacer otra cosa que pecar. Pero habiendo aparecido el Salvador, Jesucristo, quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Qué quiere decir? Que sacó a luz una vida nueva, la vida eterna, por medio del Evangelio. Entonces, no es que esto apareció en el mundo como un descubrimiento de los hombres o como que los hombres lo alcanzan por mérito propio. Esto apareció en el mundo por medio de la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual estaba destinado desde antes de la fundación de los siglos, pero que se manifestó en su tiempo, en el tiempo de Dios. Y ni siquiera quienes participamos de esto, participamos por obra como que fuéramos merecedores, sino por el llamamiento. Como dice la Escritura, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fuimos escogidos antes de los tiempos de los siglos. Antes que se empezara a contar el tiempo, ya fuimos escogidos. Nuestra vida estaba escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿cuántos beneficios nos trae esta vida? ¿Cómo es que apareció en el mundo? Porque no estaba, sino que vino. Fue anunciada previamente, por eso dice que tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Por qué? Porque el espíritu habló anticipadamente y muchos se lavaron en esa agua para ser purificados. Ayer lo explicaba, antes de ayer lo explicaba el pastor Joaquín cuando hablaba de por qué Abraham fue justificado. ¿Qué es lo que creyó Abraham? ¿Qué es lo que creyó Abraham? Si quiere entender qué es lo que creyó Abraham, mírelo a Jesucristo, escúchelo a Jesucristo, y él dice que Abraham había visto su día y se había gozado. ¿A quién creyó? A Jesucristo. Esa es la fe que le fue contada por justicia, la que le lavó de todas sus inmundicias. Ya había sido purificada antes que se presentara Jesucristo con su sangre en el tabernáculo celestial. ¿Por medio de qué? Por medio del testimonio del Espíritu y del agua, que es la palabra de Dios. Ya había sido purificado. Por eso es que hay cosas que nosotros tenemos que atenderlas. ¿Por qué? Porque si recibimos el testimonio de los hombres, mayor que el testimonio de los hombres es el testimonio de Dios. Y si Dios es el que testifica que todos nuestros pecados ya fueron lavados, que la cuenta que nos era contraria
ya fue saldada, entonces nosotros no podemos andar diciendo que somos pecadores, que tenemos deuda con Dios, porque entonces si decimos que somos pecadores, estamos haciendo afrenta al Espíritu de Dios, ya no queda sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y de condenación por el hecho de haber tenido por inmunda, o sea, insuficiente la sangre de Cristo para cubrir los pecados de la humanidad. ¿Me está comprendiendo? Es algo terrible eso. Entonces nosotros, hermanos queridos, mirando estas cosas, ¿qué podemos hacer si no tener la seguridad, tener la certeza, la confianza en Dios para vivir en este mundo confiado, seguro, de que el que comenzó la buena obra la culminará el día de Jesucristo? Por eso dice, habiendo oído y habiendo creído la palabra verdadera del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu de Dios hasta el día de la redención completa. O sea que no solamente nos salvó, sino nos puso el sello al darnos su Espíritu como posesión adquirida, comprada por Dios para el día de la redención completa, para cuando Él venga a cosechar y a tomar lo que es suyo, se los pueda llevar, mostrando que tienen un sello. Ahora, si yo digo, ven Espíritu Santo, estoy diciendo que todavía el sello no lo tengo. Hay cosas que son muy terribles, pero aún así están dentro de la iglesia, se hablan y a veces no se piensa en ello. ¿Por qué? Porque si yo estoy llamando al Espíritu Santo, quiere decir que no lo tengo. Si no lo tengo, no tengo el sello. No soy posesión adquirida por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas podríamos hablar? Hay un montón de cosas de las cuales nosotros podíamos hablar, pero quedémonos con esto. En cuanto al valor que tiene la fe que nos ha conectado con Dios, de la cual hemos sido partícipes para participar de esta vida eterna que no solo tiene como don la fe, sino que está llena de tantos atributos y de tantas bendiciones que nosotros tendríamos que tener el mismo desespero y la misma preocupación que tenía el apóstol Pablo en dejarlo todo y en tenerlo todo por perdido por alcanzar esto. ¿Qué quiere decir? Que cada convocatoria, que cada vez que el Señor nos llama para ministrarnos su palabra, cada vez que nos pone delante de nosotros alguien que puede comunicarnos algo nuevo, nosotros tendríamos que estar ahí como niños recién nacidos deseando la leche espiritual no adulterada. Ahora, si nosotros miramos nuestro estado, ¿podemos decir que tenemos esa hambre de Dios? ¿Podemos decir que tenemos ese desespero? Entonces, tenemos que ver de renovarnos como se renuevan las águilas. ¿Cómo se renuevan las águilas? Dice que cuando el águila envejece, el pico crece, ya no puede comer, participar del alimento como antes, y entonces se eleva a los picos altos para dejarse morir. Pero sus compañeras empiezan a arrojarle carne para que el ansia de querer comer le lleve a tomar una decisión drástica, que es golpear su pico contra la roca, quebrarlo, para entonces poder volver a participar del alimento. Y yo creo que necesitamos esa renovación espiritual, quebrando en nosotros todo lo que es de la tradición, todo aquello que nosotros traemos y arrastramos y que son formas, costumbres y tradiciones, y gustar el alimento espiritual, gustar de la palabra de Dios, no hacernos rutinarios.
Lo peor que le puede pasar a un creyente es hacerse rutinario, porque cuando empieza a ver como una rutina, empieza a perder el apetito, empieza a dejar de verle el valor que tienen estas cosas, y entonces se deja morir lentamente. Por eso es que nosotros tenemos que aprovechar estos tiempos, porque este es un tiempo favorable. Dios está mirando nuestra nación, la iglesia en Uruguay, y enviándonos a los siervos de Dios. Yo me gozaba estos días que he estado participando en la promoción del Congreso, porque en cada lugar en donde vamos a promocionar siempre hay un expositor. Y los expositores, les puedo asegurar que cada uno de ellos tiene una palabra que comunica el evangelio verdadero y que alumbra. Entonces me gozaba porque grupos pequeños, grupos un poco más grandes, jóvenes, líderes, diferentes grupos, pero eran los que Dios permitía que oyeran y que recibieran, y sé que lo que se estaba comunicando era de Dios y podría traer una gracia y una bendición a quienes lo oyeran y lo recibieran. Por eso me gozaba, era mi recompensa, ver que otros pudieran oír, creer a la palabra del Evangelio y salir a lugares espaciosos. Pero para nosotros también es esa palabra, y para nosotros también es esa bendición. Amén. Hasta aquí la exposición de la palabra del Señor. Pareció larga, pero solo hemos hablado 40 minutos. Pero pareció larga, ¿no es cierto? Pero bueno, hemos hablado 40 minutos, no nos hemos extendido mucho más de lo que habitualmente nos extendemos. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas en el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento y trayéndonos una comprensión en cuanto al valor de la vida eterna y cómo esta vida, Señor, está llena de atributos y virtudes de las cuales nos has hecho participantes, no por obra, sino por el llamamiento de aquel que nos escogió y nos llamó. Por lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a prepararnos ya para ir finalizando la reunión. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,